Dice la palabra en el libro del Salmo 100, le voy a predicar bien corto, pero hasta que no termine no me voy. Salmo 107 del 19 al 20. Dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Fíjense que dice en su angustia. Entonces, la angustia es todo momento en que nadie está a capo de que va a pasar por ella, porque son parte de la vida. Y la vida no es una novela, la vida es una realidad vivida, palpable y sufrida, pero también con gozo por encima de la circunstancia. La vida, ¿de qué se compone y qué esperamos de ella? Podríamos decir tener una familia, estar con ellos, verlos crecer, empujarlos, instruirlos en la palabra, ver que tienen sus hijos y que nosotros nos deleitamos ya en esa segunda etapa con los nietos, a los cuales nosotros somos permisivos muchas veces con cosas que hacen, porque ya estamos en una etapa ya un poco más descansado. Ya no tenemos la responsabilidad de tener que guiarlos como guiamos nuestros hijos. Ya es una responsabilidad de nuestros hijos de tener que guiar y de llevarlos por el camino y el sendero en que ellos vieron que fueron criados. Y entonces por eso muchas veces vienen los celos. Eso mismo tú no me lo hacías a mí. Tú no me hacías eso a mí. Tú no me cuidabas. Entonces, en la vida asumimos responsabilidades que en cierto momento anhelamos volver a casa, anhelamos volver a nuestra habitación. Pero ya es tarde. Ya hay que enfrentar lo que está delante, independientemente de lo que sea, como le decía hace un momento. Ya volver a casa, a la habitación, es solamente recordar un momento en que cuando usted va a su casa, mire, inclusive cuando usted vuelve a su casa, después que ha salido, es raro que usted vuelva hasta su habitación. Es raro que usted se recuerde ir de nuevo a su habitación. Pero hay un momento en que usted necesita y dice: yo quisiera volver a casa, encontrarme con mis padres, volver a una temporada. Pero ya es imposible. Ya es imposible. El tren está en marcha y no hay vuelta atrás. Entonces, desde mi punto de vista, oiga bien, desde mi punto de vista, la vida, ¿qué es? Para mí, lo escribí. La vida es un soplo de aliento que el Señor nos da y nos permite, conforme a su voluntad y tiempo, transitar en esta vida terrena para aprovechar el ciclo en amar, querer, compartir, ayudar, servir, predicar, orar y rendirle gloria y honra a Dios. No lo va a encontrar en ChatGPT, ni en Bing, ni en Wikipedia. No lo va a encontrar en inteligencia artificial, porque es mío. Me lo dio el Señor. Eso yo entendí que para mí es la vida. O sea, que no está en ningún sitio de eso. Yo, en mi momento, mientras preparaba la prédica, me preguntaba: ¿qué es la vida para mí? ¿Qué es la vida? Porque cuando vienen las angustias y vienen las aflicciones, uno muchas veces dice: ¿qué es vivir? ¿Para qué nos sirve? Pero olvidamos todos los momentos de bendición, de victoria, de gloria que el Señor nos ha dado. Un momentito fugaz nos puede opacar todas aquellas cosas de bendición que el Señor nos dio. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Se vale llorar, y mucho. Se vale afligirnos, y mucho. Se vale la angustia, y mucho. Te duele, y mucho. Todo caemos y nos levantamos. Hay tiempos de tirar piedras, otro tiempo de recoger las piedras. Hay tiempo de llorar, hay tiempo para no llorar. Hay tiempo de gozo, hay tiempo de paz, hay tiempo de llanto y mucho llanto. Pero cuando hay llanto y mucho llanto y hay condiciones, entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque tenemos un manual de vida que Dios nos ha dado y nos enseña para nosotros salir hacia adelante. En Dios, las temporadas de nuestras vidas no interesan. ¿Cómo? Si no importa la temporada que estemos pasando, Dios está ahí porque siempre está apoyándonos en todo momento. Por eso yo digo,
las temporadas que pasamos en Dios no interesan, porque sea que reímos o sea que lloremos, el Señor siempre está ahí acompañándonos en todo momento, está siendo nuestro sustento, nos está agarrando de la mano, nos está libertando, nos está ayudando, nos está guardando, nos está protegiendo, aunque nosotros no lo veamos, pero Dios está haciendo algo por nosotros. Amén. Siempre Dios lo está haciendo. Y Dios siempre está a nuestro lado. Dios siempre es nuestra compañía, podríamos decir que es el tema en el día de hoy. Y voy a resumir bastante. Si vemos en el primer libro de Samuel, del capítulo 16 al 22, tenemos una condición. Sabemos que en el capítulo 16 Samuel unge a David por rey de Israel. En el momento determinado que lo une, porque ya Dios se busca el sustituto del desobediente Saúl. Pero en el capítulo 17 vemos la batalla que libró David con Goliat. Perfecto. En el capítulo 18 entramos y vemos el pacto de David con Jonatán. Y me llama tanto la atención ese momento, en ese pacto de David con Jonatán, porque hay una palabra, dice que aconteció que cuando él hubo, versículo 1, cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó David como a sí mismo. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque se ha tergiversado mucho esto y se ha tergiversado otro versículo más adelante cuando Saúl le dice a Jonatán unas palabras muy fuertes e hirientes. Pero en el mundo hay una confusión que comienzan a decir que había una relación extraña ahí, que había una relación homosexual. No había una relación homosexual, porque la palabra dice claramente que lo amó como a sí mismo. Hay un cumplimiento de la palabra, de lo que Dios estableció. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces refleja la palabra de que él lo amó como a sí mismo. Y así como lo amó en los momentos de aflicción y de angustia de David, estaba ahí como un hermano, o más que un hermano. Estaba ahí más que un hermano. Pero si nosotros vemos esos capítulos desde el 16 hasta el 22, ahí vemos un consomé de tantas cosas que pasaron, porque ahí hubo amor entre dos personas, un amor como a sí mismo. Pero también vemos una mujer enamorada, como le estaba Mical, estaba aficiada de David. Pero ahí también vemos autoridad, hay temor. En todos esos capítulos vamos a ver si usted lo lee en su casa, ahí vamos a ver todo lo que está mezclado en ese lugar. Ahí usted va a ver ese consomé. Porque cuando Mical en un momento determinado, primero Jonatán, el padre le dice, búscame a David que yo lo quiero matar. Y dice, pero ¿por qué lo va a matar? Si este hombre lo único que ha hecho es entregarse por bien para ti. Este hombre puso su vida por la tuya. Te olvidaste cuando enfrentó al gigante. Te olvidaste cuando ocurrió tal cosa. Te olvidaste de cuántas veces ha salido y ha venido en victoria. Pero ¿saben algo? Que también ahí vamos a ver la envidia. Ahí vamos a ver la envidia, porque cuando regresaban del pueblo, que decía el pueblo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso fue la gota que derramó la copa. Porque de una vez entró inmediatamente Saúl y dijo, oye lo que dice el pueblo, a mí me dieron 1000 y a él 10,000, ¿solo le falta el reino? No, qué celo, no envidia. Lo que él no sabe es que ya cuando él desobedeció, el Señor inmediatamente se había buscado a alguien mejor que él, uno mejor que tú, uno que tenía un corazón dispuesto. Por eso tenemos que tener el corazón dispuesto para servir al Señor. Por eso cuando hay convocatoria para servir a Jehová, tenemos que estar dispuestos a venir y a estar presentes en las cosas de Dios. Porque cuando hay convocatoria, la bendición de Dios, hay que agarrarla. Muchas veces el pueblo es
muy aéreo en las cosas de Dios, pero es muy firme en las cosas del mundo. Entonces Mical en un momento determinado le dijo: libra tu vida, escápate. Y él mandó a buscar 2, 3 veces, mandó a buscar a David. Y en el momento que lo mandó a buscar, ¿qué hizo la mujer que lo amaba? Puso hasta un muñeco con una almohada de pelo de camello y le metía el cuento hasta que Saúl se incomodó y le dijo: tráemelo con todo y cama. Pero cuando entraron, que había una orden apremiante del rey, que ya no importaba lo que dijera Mical, entonces Mical le dijo: lo que pasó fue que él me dijo a mí que si yo no lo dejaba ir, me iba a matar. Bueno, ya le mintió a su padre por él, pero ya le mintió porque amaba a ese hombre. ¿Ve? Porque yo digo que hay un consomé en ese momento ahí. En un momento determinado también hay un compromiso de que este hombre, procurando matar totalmente a David, hay un momento en que en el capítulo 20 ya entra David de una manera extraordinaria y habla con Jonatán. Pero ¿con quién habla? Con el amigo. Nosotros todos necesitamos un amigo, hermanos. Nosotros todos necesitamos ser los unos por los otros. Nosotros necesitamos compartir los unos con los otros. Yo necesito abrir mi corazón con alguien. Alguien necesita abrir su corazón conmigo, pero en una fidelidad de Dios. Con fidelidad de Dios. No es que alguien venga a decirme algo que le pase y yo salga por esa puerta a pregonárselo a todo el mundo, la vida de nadie. Ni que yo lo haga con alguien y alguien se vaya a decir la vida del pastor. Por eso el pastor siempre es muy reservado. Por eso el pastor siempre tiene que muchas veces tragar solo, no comer solo, tragar solo. Pero este hombre tenía una confianza. ¿Con quién? Con su amigo Jonatán, con su hermano Jonatán, con aquel hombre que ya cuando había llegado de la victoria de Goliat, dice la palabra que cuando había llegado la victoria, que Saúl hablaba con él, cuando él se va, dice, su alma inmediatamente quedó ligada. Es cuando usted ve una persona, inmediatamente usted tiene una confianza y usted dice: esta es la persona. Entonces él le dice claramente: ¿qué he hecho yo delante de tu padre para que refiera mi vida? Y le está hablando de su vida física. Él no le está hablando de una vida para hacer algo positivo. Él está hablando de que quiere mi vida para matarme, porque él quiere matarme. Pero Jonatán le dice: eso no va a acontecer. Mientras sea yo el que pueda dirigir la cosa, eso no va a acontecer. Y nosotros necesitamos esos amigos, esos hermanos, unidos los unos con los otros, que nos velemos la espalda los unos con los otros. Y en ese mismo momento él comienza a declarar, le dice: pero ¿cómo tú vas a entender que tu padre a mí no me va a matar si te va a revelar a ti? Porque por temor él va a decir: no, este ama a David y él sabe la condición tuya y mía de que tenemos una amistad así. Y él le dice: mira, ahí viene la luna nueva. Y como viene la luna nueva, son 3 días que hay. Y cuando nos sentemos a la mesa, tu papá va a notar mi ausencia, porque yo siempre me siento a la mesa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él lo había hecho su paje de armas. No solamente fue aquel que entró a tocarle el arpa en un momento determinado, cuando Dios dice que entró un espíritu malo sobre Saúl. Porque entró un espíritu malo sobre Saúl por orden de Dios, porque había una autoridad establecida para que David llegara a la posición que Dios había establecido. Muchas veces no se asombre cómo Dios hace llegar, lo hace llegar a una posición de bendición. Mientras no sea usted que haga o ayude, como estábamos hablando esta mañana en la escuela dominical, como hizo Rebeca con Jacob, que adelantó el proceso. Mientras no sea usted adelantando el proceso, como Dios haga el proceso a favor suyo, no se preocupe. Pero como lo haga Dios, no como lo haga usted.
Muchas veces nos desesperamos en el proceso porque hubo una palabra que nos dieron y agarramos la palabra, pero nos queremos bajar con la palabra para que sea cuando yo salga por ahí. Pero la palabra no se va a cumplir cuando yo salga por ahí. La palabra se va a cumplir cuando sea el tiempo y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en ese momento, él tocaba el arpa. Y cuando los demonios venían, cuando el espíritu malo venía, que se alteraba, él tocaba el arpa y él estaba pianito. Pero cuando él escuchó esa condición, que David mató a sus 10,000, el hombre se enojó grandemente y lo primero que hizo fue que le tiró una lanza. Y no fue una, fueron varias veces que le lanzó o le tiró la lanza. En un momento determinado también Jonatán le requirió de lo mismo y se lo hizo a su propio hijo, le tiró la lanza. Y hay muchas estrategias que Dios nos da. Por eso cuando yo oro por la condición que tenemos, yo digo, Señor, dale las estrategias a nuestro campamento militar para que sepa cómo accionar en este tiempo que nosotros estamos prácticamente enfrentando una crisis que nos divide en una nación y otra. Y él le dice, ¿sabe qué? Vamos a salir al campo y vamos a hablar. Esta va a ser la estrategia. Yo me voy a sentar. Y cuando yo me siente, tú te vas a sentar y tú vas a ver cuál es la condición de tu padre. ¿Qué es lo que tu padre tiene en su corazón? Y dice que cuando se sentaron el primer día, en su pensamiento, recoge la palabra, que Saúl pensó, bueno, quizás está enfermo. Pero cuando vino el segundo día, para sentarse allí y hablar, lo primero que preguntó es, ¿dónde está el hijo de Isaí? Y le dijo, no, mira, padre, él vino a mí encarecidamente y me solicitó que su hermano le dijo que era la luna nueva y allá en Belén ellos se reúnen y la celebran. Y este hombre se encolerizó de una manera extraordinaria. Porque mire cómo le dijo. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hija de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo cómo tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Y ahí está el otro caldito que se le mete a la sopa, donde los hombres comienzan a decir, la manifestación de la gente aquella comienza a decir, míralo ahí, ahí hay una condición ahí, míralo ahí, que yo era. No, hay una respuesta inmediatamente en el versículo siguiente. ¿Sabe por qué? De la vergüenza, hijo de la rebelde, porque tu madre es la que se va a avergonzar de ti por lo que tú estás haciendo. Tu madre se va a avergonzar porque yo soy el rey. Y se supone que si hay una continuidad en el reinado, te pertenece a ti porque tú eres mi hijo mayor. Pero ¿saben algo tan extraordinario? Que en la relación de estos dos, de Jonatán y de David, Jonatán sabía que el reinado no le pertenecía a él por derecho, pero por adjudicación de Dios. Él entendía que el reinado era de David. Y cuando usted entiende que algo Dios se lo dio, usted no está deseando lo que tiene el hermano, usted está esperando su tiempo. Como decíamos ahorita, si usted vio que Dios operó un milagro en un hermano suyo, espera el suyo porque lo puede hacer contigo. Y Jonatán sabía y estaba claro porque le dijo, sea Jehová contigo como estuvo con mi padre. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba entregando el reinado porque él sabía que no le pertenecía de parte de Dios. Como la misma condición que aconteció con Salomón y Absalón y Adonías. Absalón lo quería usurpar, Adonías también quería hacer lo mismo. Entonces este hombre sí tenía el conocimiento de parte de Dios porque amaba y respetaba a Dios. Y sabía que esa condición de reinado a él no le pertenecía. Y cuando algo a mí no me pertenece, yo no me lo puedo apropiar. Porque cuando yo quiero tomar algo a la fuerza, Dios va a venir y me lo va a arrebatar por otra vía que me va a doler. Entonces él le dijo que mi padre, que sea Dios Jehová contigo como estuvo con mi padre.
Y cuando esto aconteció aquí, que se levantó Saúl, y entonces dice, porque todo el tiempo, el 31, miren aquí porque es la condición que él le dijo, hijo de la perversa y rebelde, porque él le dijo a mí, porque para confusión tuya tu amistad con David, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Él estaba pensando ya en desplazar su reinado a su hijo, para que cuando él muriera, su hijo le tocara. Pero ya estos hombres habían hecho un pacto de amistad, un pacto tan fuerte, porque repetía la palabra, porque lo amaba como a sí mismo. Y le dijo cuando Jehová, le dijo Jonatán a David, cuando Jehová haya quitado de en medio a cada uno de los adversarios, a cada uno de los enemigos de David, que David haga memoria y que nunca quite mi nombre de la casa de David. Hay un pacto tan hermoso cuando Dios hace un pacto entre gente decente, entre gente que no importa que estén presente o ausente, el pacto se respeta y se cumple. Miren cuántas cosas está envolviendo la palabra. Yo quiero que lo vayan captando. Hay un pacto. Cuando Dios hace un pacto contigo, Dios lo cumple. No importa el tiempo, no importa tu condición, no importa dónde estés. Si hay un pacto de Dios contigo, Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que creer a la palabra. Y vemos ese pacto de David cumplido más adelante, porque cuando él fue y buscó a Mefiboset, ¿por quién lo buscó? Hay alguien en la casa de Saúl. Alguien en la casa de Saúl. Y no solo lo trajo de Lodebar, de como dice la canción, esa tierra de tristeza y dolor, donde abunda la maldad y la desigualdad. Es una tierra sin sueños, Señor, un lugar de pavor. Es decir, que estaba metido en lo peor de Gualey el hombre. Y entonces lisiado de los pies, porque cuando se lo fueron a llevar, el hombre se cayó y se lisió de los pies. Y trajeron a este hombre todo desbaratado, quizás sucio y andrajoso, quizás barbudo, pelú, porque no tenía quien le diera ese cuido. Y entonces cuando lo traen, dice, mira, devuélvele todo lo que era de su padre Saúl. Devuélvele todo, porque yo tengo que honrar a esa casa. Yo tengo que honrar un compromiso, un pacto que yo hice con un hermano mío. Yo tengo que honrarlo. Y cuando yo tengo que decir la palabra honrar, es que yo tengo que devolver y entregar todo lo que le pertenece. Y él, aunque tenga todo, yo lo voy a llevar más allá. Yo voy a honrar ese pacto más allá, porque él va a comer a la mesa del rey todos los días. Ese hombre va a comer fino. Toda la angustia que ese hombre pasó, yo voy a hacer que sea borrada de su mente y su corazón. Tráemelo, sírvemele, límpialo, vístelo, ponle un anillo, ponlo bonito. Entonces había un pacto tan extraordinario. Pero en ese correr de David, cuando termina el capítulo 20, el capítulo 20, que ellos se despiden y se dan ese beso con ósculo santo, con respeto y con amor, y se despiden, dice la palabra que David lloró más. Quizás podía haberle revelado el Señor que no volvería a ver a su amigo, porque dice que David lloró más. Y todos saben lo que se desencadenó de ahí, la muerte de ambos, la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, cómo lo lloró David, cómo sufrió David por su amigo, por sus dos hombres que amaba y que respetaba, porque la palabra dice que cuando David se presentó ante Samuel, también lo amó, lo respetó, lo quiso, le tenía un gran afecto. Y eso pasa muchas veces con gente que nosotros conocemos en el trayecto de nuestras vidas, cuando comenzamos a servirle a Dios. Y hay gente que te golpea, pero tú lo sigues amando. Hay gente que te traya y que te ofende, pero tú lo sigues amando. Hay gente que habla mal de ti, pero tú lo sigues amando. Porque sabes que Dios te capacitó para amar. Dios no te capacitó para odiar. Yo no conozco el odio, hermano. De verdad que no lo conozco. Puedo sentir rabia, indignación, puedo sentir muchas cosas, pero no conozco el odiar. Y que yo odio a ese tipo, yo odio a esa mujer, yo odio a ese hombre. No. Eso no está en el diccionario de Dios. El amor de Dios. Dice la palabra, Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Dice la palabra que en un momento determinado se levanta David y va a Nob y se presenta ahí ante el sacerdote Ahimelech. Y cuando se presenta delante del sacerdote Ahimelech, el sacerdote Ahimelech se encontró extraño que este hombre se apareciera allí solo. ¿Qué tú haces por aquí? ¿Qué tú haces solo? Espérate, yo ando en una condición apremiante. El rey me mandó en algo clasificado y confidencial. ¿Dónde están tus hombres? Lo dejé por allí. Pero dame lo que tú tienes ahí, dame algo que yo tengo hambre. Dice, no, que yo no tengo nada que comer, yo lo que tengo son los panes de la proposición. Bueno, pues dame, tengo hambre. Dice, bueno, yo solamente te lo voy a dar si los hombres y tú se han guardado de tener ayuntamiento con una mujer. Dice, bueno, mire, eso está fuerte, eso está lejos. Nosotros salimos hace un par de días y aunque el viaje tiene una condición, realmente al final es profano. Pero no hemos visto a nadie. Imagínense una gente huyendo. ¿Quién se está preocupando de que por haber visto una mujer? Por haber tenido, dice, bueno, yo tengo aquí los panes de la proposición y como los vamos a quitar, porque ya es tiempo de quitarlo, ya se enfriaron y vamos a poner panes calientes, llévate los panes que vamos a quitar. Dice, y por casualidad tú no tienes alguna espadita por ahí, una cosita. Porque fue tan rápido lo que el rey me ordenó que yo realmente tuve que salir corriendo, no me dio tiempo a coger mi talabarte, mi espada, mi uniforme, todas mis cosas. ¿Tú no tienes algo por ahí? Dice, bueno, aquí sí, mira, te voy a decir una cosa, aquí lo que tenemos es la espada de Goliat, que tú no, eso es perfecta. Ve, busca la que está allí detrás del altar, búscala, eso es perfecta. ¿Quién como esa? Esa es, como dirían los muchachitos que veían en aquel entonces los muñequitos, la espada de Grayskull, ¿verdad que sí? Porque dice, ve, perfecta, como esa ninguna. Esa me va a traer fuerza. Yo no sé cómo David fue entrenado de manera tan fuerte para tomar una espada como esa de aquel mismo Goliat y cortarle la cabeza. Usted se imagina el peso que tenía que tener esa espada para David. Pero oiga lo que dice este hombre tan osado, porque hay que ser osado en la palabra. Cuando hay un propósito de Dios, usted tiene que ser osado. No importa que llore, no importa que pase lo que pase, usted tiene que ser osado. Él dijo, dámela, como esa ninguna. Y cogió la espada. Pero como dicen por ahí que nunca falta un pelo entre un sancocho, dice que Doeg, uno de los que servían a Saúl, estaba allí comiendo boca. Claro, porque ¿qué fue lo que hizo Doeg? Se fue a informarle a Saúl que había visto a quién, a David con el sacerdote Ahimelech. Inmediatamente tomó todo lo que tenía que tomar David. Dice la palabra que se fue y se retiró y se fue a Aquis, a donde estaba el rey de Aquis, allí a Aquis, y entró allí David en un momento determinado. Y cuando entró allí, ahí fue que le vino la penuria real a David. Mis amados, pasamos muchos periodos y temporadas en nuestras vidas, pero no debemos olvidarnos que en cada una de esas temporadas Dios está con nosotros. Pasamos por el valle de sombra de muerte, porque lo pasamos, pero Jehová está allí con nosotros, pasando el valle. Que no quepa la menor duda que en cada momento de nuestras vidas el Señor está pasando con nosotros por el momento de nuestra angustia, el momento de nuestra necesidad, el momento de nuestro dolor, y está allí meciéndonos en sus manos. Dice la palabra que cuando Él llegó allá, los que eran los guardias del rey comenzaron a decir, oye, y no era aquel el que es el dueño de toda la tierra, no es aquel que salía a llevar la jornada de pelea y de batalla de Saúl y venía con grandes victorias, porque la palabra relata en todo tiempo que cada vez que David salía, entraba con grandes victorias y que el Señor lo seguía bendiciendo de una manera extraordinaria. Y cada vez que salía y entraba, Saúl se enardecía porque Dios estaba con David. Y cuando David está contigo, cuando Dios está contigo, está a tu favor. Amén. Pero ¿saben algo? Había un hombre allí que estaba hecho con la estructura que tiene usted y que tengo yo, hecho de carne y hueso,
porque nos hizo el mismo Dios. No fue un hombre diferente al que Dios creó. Fue un hombre como usted y como yo, como estamos creados por el soplo de Dios. Y tiene las mismas condiciones emocionales que podemos tener cualquiera de nosotros, porque las condiciones emocionales que manejamos todos no son las mismas, son diferentes la una del otro. Porque decía la palabra de Elías que era un hombre sujeto a las pasiones de este mundo, pero Dios hizo grandes cosas a través de él. Y entonces cuando ellos comenzaron a hablar de eso, que llegó a los oídos de David, David se estremeció con un gran temor, con un gran miedo, de una manera tan extraordinaria. Por eso yo dije, si leemos esos capítulos desde el 16 en adelante, vamos a ver un consomé de cosas que acontecieron en ese momento. Y en ese momento David tomó esa palabra que escuchó y entró a su corazón, y lo debilitaron en gran manera. Lo debilitaron de tal manera que comenzó a caminar por la calle, a babear hacia arriba y a escribir en la pared. Y cuando le dijeron al rey, mira, este es el hombre que decimos, dice, y pero esto no está lleno de locos, ¿y acaso yo quiero un loco más? David se hizo el tonto, pero le dio resultado. Por eso es que muchas veces usted tiene que escuchar y callar, ver y no vio, oír y no escuchó. Cosa a la boca. No todo lo que usted ve se habla. No todo lo que usted escucha se reproduce. Cuando David escuchó eso, fue así que el hombre se puso y comenzó a arrastrarse y babeaba y escribía en las paredes para que lo tuvieran como loco. Y el rey dijo eso, no está lleno esto de loco, uno más, yo no quiero esto aquí, sácalo afuera. Entonces es que entramos en el capítulo 22, donde dice que llegó a la cueva de Adulán, y cuando se enteraron que este hombre estaba allí, ¿quiénes agarraron para allá? Él se hizo el loco, pero para allá le llegaron todos los que estaban endeudados, que debían hipoteca, que tenían problemas familiares. Ahí le llegó todo el mundo a David de repente. Todo el mundo le llegó a David ahí. Y dice que fue jefe de 400. Ahí comenzó a crecer David. Pero ¿a dónde voy con esto? En que en todo momento de aflicción, ya estoy terminando, pero no termino, hay un eco. Y entonces en ese momento que David está pasando por esa condición, que David se va a la cueva de Adulán, porque Abimelech, el problema de Abimelech, aunque el rey se llamaba Aquis, Abimelech es un título como el de Faraón. Y entonces este hombre, cuando él vio esa condición, dice que cambió su semblante, se mudó y se fue. Y entonces ahí es que viene David y comienza a declarar las grandezas y las maravillas del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. ¿Dónde? En mi boca. Pasamos aflicciones y vicisitudes, pero Dios está con nosotros, porque su alabanza estará de continuo en mi boca. Siempre estará de continuo en mi boca, porque Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar en el aire, Él no me va a dejar solo. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, ¿y qué? Y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué yo a Jehová y Él me oyó, ¿y qué hizo? Y me libró de todos mis temores. Ah, ¿verdad que sí? Qué grande es el Señor, qué bueno es el Señor, qué bueno, qué maravilloso, qué precioso, no importa la condición. El 2. Me libró de todos mis temores. Entonces, dice la palabra, los que miraron a Él, ¿qué fueron? ¡Wow! Ese momento que David estuvo allí triste, angustiado, en aflicción, es el momento, porque yo digo, la necesidad es la madre de la creación. Cuando usted está en necesidad, cuando usted está pasando angustia y penuria, cuando está en un momento hasta de dificultad económica, ¿qué comienza a pasar? Comienza a buscar, es Dios levantándote y despertando tus neuronas para que comience a entender que Él es maravilloso y que en su necesidad Él te va a suplir, que en su necesidad Él te va a bendecir, que en tu necesidad Él va a estar contigo en todo tiempo. Amén.
sus rostros no fueron avergonzados. Muchas veces nosotros tomamos esa palabra y decimos, el Señor no nos dejará en vergüenza. ¿Usted ha visto a Dios dejando a uno de sus hijos en vergüenza? Mire, aún los predicadores que se extravían del camino de Dios, el Señor los toma aparte y les habla para que reconsidere, les da la oportunidad. Porque así es Dios de bueno, así es Dios de maravilloso. Dice, este hombre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero dice, ¿qué pasa con eso? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todos hemos visto momentos de angustia y de necesidad y hemos visto cómo Dios vira la situación que está adversa en una condición estable para ti, en una condición donde se glorifica a Dios en un momento determinado y tú dices, Dios fue el único que pudo darme la victoria. Por eso David estaba tan seguro. Por eso David, a pesar de que pasó tantas vicisitudes, confiaba y creía en el Dios Todopoderoso. Por eso Dios decía que era un hombre que era conforme a su corazón, porque cuando se arrepentía lo hacía de verdad y Dios podía ver el arrepentimiento que había en su corazón. Amén. Y ya estoy terminando, mis amados hermanos, porque quiero dejarle tiempo para que disfruten el domingo. Dice, pues nada falta a los que temen a Jehová, a vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y entonces es el momento que cuando usted está en la casa de Jehová, es el momento en cuando usted tiene su intimidad con Dios, es el momento de cuando le viene a la mente en su tiempo de intercesión o en su tiempo de la madrugada, en el tiempo que usted haya escogido para estar a solas con Dios, es el momento que Dios le va a traer a su memoria todas estas cosas extraordinarias. No tendrá falta de ningún bien. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Él no me va a dejar en vergüenza, porque yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi palabra estará de continuo en mi boca. Su palabra estará de continuo en mi boca. Y cuando Él dice su palabra, es que echemos mano desde el Génesis hasta el Apocalipsis de lo que Dios ha establecido para sus hijos. Comencemos a ser sabios en el Señor. Pidámosle sabiduría, porque Él no se la va a negar a nadie. Porque Él lo dice en el libro de Santiago, quien quiera sabiduría, ¿qué hace? Pídala a Dios y se dará como, mira, en un vasito chiquito como el que nosotros nos bebemos el vino de la Santa Cena. No. En un vasito más grande, no. En una barrica, no. Dice la palabra, ampliamente y sin reproche. Entonces, si dice ampliamente, no tiene medida. La palabra no tiene medida cuando dice ampliamente. Estamos en un lugar un poquito amplio. Imagínese que no hay paredes ni hay nada. Y vea más allá hasta donde sus ojos no puedan alcanzar a ver. Ampliamente y sin reproche. Es que Dios es bueno. Así es. Así es. Él no se cansa. Amén. Dice, yo enseñaré el temor de Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días de vida para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Apártate del mal. Ese es el temor de Jehová. Apartarse de todo mal camino. Buscar la presencia del Eterno y seguirla a donde quiera que tú vayas. Porque en la presencia de Jehová hay delicias a su diestra. Amén. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ve, empezamos con angustia, que independientemente siempre es parte de la cotidianidad de la vida, que no es una novela, es la realidad. Pero dice que clama a Jehová y los libra ¿de qué? De sus angustias. Entonces, ¿se vale tenerla? Sí, pero sabemos que uno que nos acompaña en todo tiempo nos va a librar, porque ella no es perpetua, perpetua es la vida eterna. Perpetuo es el Señor, que en la cruz del Calvario entregó la vida por cada uno de nosotros.
Y aún esa sangre sigue clamando y viniendo y recurriendo a ella, y sigue libertando, y sigue bendiciendo, y sigue guardando, y sigue cubriendo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Y ahí estaba hablando también de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de sus huesos será quebrado. Qué bueno es Dios.